Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Las Chuapas, Nuestra Historia. En esta ocasión me toca a mí conducir este programa, ya que estamos totalmente renovando cada vez lo que son los programas de Presencia Sureste y Presencia.mx. Mi nombre es Armando Serrano y los voy a estar acompañando a lo largo de todos los programas donde hablamos de lo que son la historia de las Chuapas, desde sus inicios, cómo se ha desarrollado y cómo ha crecido este hermoso municipio, el más grande del estado de Veracruz. En esta ocasión me encuentro con el cronista de la ciudad. Cronista, bienvenido al programa, el programa de todos, este programa que poco a poco ha ido creciendo, que gracias a ustedes, nuestra audiencia, pues ha podido llegar a más personas. Doctor, cuéntenos, ¿cuál va a ser el tema de ahora? Bueno, pues muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos ya en plena época decembrina y por supuesto que los temas más importantes a tratar en estos tiempos pues son las posadas, el Año Nuevo y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Por lo pronto nos gustaría platicar acerca de esto, de las posadas, ¿no? Qué bueno, doctor. Y bueno, obviamente como toda historia tiene un inicio, ¿no? Doctor, cuéntenos, bueno, históricamente, ¿cómo fue desde cuándo se empezó a celebrar lo que es la Navidad, o bueno, las celebraciones decembrinas, ¿no? Sí. Cuéntenos un poco de eso. Fíjate, Armando, que estas celebraciones ya existían desde la época de los aztecas. En esos tiempos, los aztecas le rendían culto a su dios de la guerra, llamado Huitzilopochtli. Y Huitzilopochtli pues era un dios que siempre pedía sacrificios de alguna manera, que lo atendieran y que los aztecas estuvieran cerca de él. Y esas celebridades en honor a este dios se celebraban del 16 al 26 de diciembre. Coincidían pues con las fechas en que los europeos celebraban la Navidad. Y así, esta celebración fue cambiando con la conquista y la evangelización que se realizó a través de la misma, y la imagen de Huitzilopochtli pues obviamente fue marginada y fue sustituida por la de María y José. María y José. Entonces así es como llegamos a contactar con la tradición europea, ¿no? de siglos atrás, ¿no? Y las posadas con simbolismo católico, dice aquí la Wikipedia, se crearon desde los primeros evangelizadores. El fraile Agustino Diego Soria obtuvo del Papa Sixto VI indulgencias para la realización de 9 misas de aguinaldo en los días anteriores a la Navidad. Precedía entonces a la Navidad las misas de indulgencias, que pues correspondían también a las fechas de las posadas. Y en el siglo XVIII, dice, la celebración, aunque no dejó de realizarse en las iglesias, pasó a tomar más fuerza en los barrios y en las casas, y la música religiosa fue sustituida por el canto popular. Entonces ya entra una modalidad diferente, ¿no? Deja de lo sacro y se populariza todos en las colonias, en los barrios de nuestro país, ¿no? Entonces los frailes que llegaron a América, en particular a México, para evangelizar y convencer a los naturales de nuestro país que aceptaran la Iglesia Católica, realizaban presentaciones del peregrinar de José y María, ¿no? Y ese peregrinar que saliendo de Nazaret los llevaba hasta Belén, ¿sí? Y a pedir por una posada que no encontraban, según la historia, no encontraban hasta que finalmente en ese famoso portal de Belén les abrieron el camino para que pudiera ella traer al mundo a Jesús, ¿sí? Jesús. Muy interesante. Muy interesante, ¿no? Doctor, sí. Y sobre todo es algo que se ha ido desarrollando desde hace muchos tiempos. Creo que yo, a la corta edad que tengo, me ha tocado vivir muchas Navidades, muchas celebraciones que se viven en familia, ¿no? Y bueno, hablando del tema, doctor, bueno, no sé si tenga algo más ahí. Bueno, sí, simplemente quería comentarte que bueno, esto se fue una vez que la religión católica se estableció en nuestro país y en toda América, pues de México hacia abajo, ¿no? Pues se tuvieron como necesidad de celebrarse estas fiestas que estaban cargadas de simbolismo, ¿no? Y por ejemplo, la piñata, que es pieza fundamental
de esta celebración, pues también tiene un simbolismo religioso muy importante. Y volviendo a la enciclopedia, nos dice que se usa en las posadas y es una artesanía elaborada de una olla de barro o de cartón o una estructura de alambre cubierta de papel maché y adornada de papeles de múltiples colores, ¿no? Tal como las conocemos. Y estas piñatas datan de tiempos prehispánicos, cosa pues que no nos podemos imaginar, ¿no? Como de tiempos prehispánicos, en tierras aztecas, donde a manera de culto festivo a sus dioses, representaban la ambulancia y los favores concebidos por ellos, ¿sí? Era entonces un pago emocional, físico, que hacían los aztecas para poder agradecer el favor que sus dioses les habían originado. Y precisamente también coincidía en la fecha en que era el cumpleaños de Huitzilopochtli. Recordarás que nos narran la historia, pues que cuando la conquista los españoles derribaron, sepultaron todos los templos que tenían los aztecas, ¿no? Y precisamente para que no volvieran los aztecas a pensar en su religión o en su forma de adorar a sus dioses, pues construyeron sobre de esas ruinas los templos que conocemos, los templos católicos, las iglesias y todo. De tal manera que durante muchos siglos los aztecas, el mestizaje más bien, ¿no? Se llegaba a las iglesias católicas, pero sabedores de que en el fondo de la iglesia se encontraba en su templo y finalmente no sabemos si realmente ellos, en lugar de rezar al Dios que le habían enseñado, no le rezaban al Dios que ellos habían conocido desde niños, ¿no? Pero eso fue una maniobra de los españoles para hacer entender a los mexicanos que definitivamente estaban enterrados sus dioses, ¿no? Y que debían de acudir a las iglesias católicas para poder rendir culto al nuevo Dios, ¿no? Y pues así por muchos siglos, ¿no? Por muchos siglos, hasta que poco a poco, a través de tanto tiempo, pues hemos aceptado que finalmente pues la iglesia se ha humanizado un poco más de lo que era en un principio y ha aceptado que todos los seres humanos puedan pertenecer a ella, ¿no? Haciendo universal su credo y haciendo que realmente la persona acepte que existe un Dios que es bueno, que es generoso, que nos ama y que Él va a ser muy importante para nuestro futuro. Entonces, bueno, eso es como se le rendía culto a Huitzilopochtli y a todos estos, ¿no? Entonces, recordamos, volviendo a la piñata, tradicionalmente la piñata tiene forma de una estrella de 7 picos, ¿no? Que es lo que conforman los 7 pecados capitales y a los que hay que pegar es muy duro con el palo para que se destruyan y no nos ataquen, ¿no? Y no nos contaminemos ni nos contagiemos de esos pecados, ¿no? Y que pues obviamente con la virtud teologal de la fe, dice aquí, pues vence al pecado recuperando el don sobrenatural de la gracia, dones de Dios necesarios para alcanzar la salvación, y los cuales están representados por la caída de frutas y dulces, ¿no? Esos son los dones que nos envía Dios cuando rompemos las piñatas, ¿no? Entonces es muy importante que sepamos todo esto para saber de dónde vienen esas tradiciones. Nosotros normalmente concebíamos que esto era una tradición católica española 100%, ¿no? Pero la inteligencia de los frailes que vinieron a colonizar a nuestro país hizo que se amalgamaran las costumbres de los mexicanos con las costumbres españolas, ¿no? Y finalmente lograron su cometido, ¿no? Porque ahorita pues nadie piensa que esto ya lo teníamos desde muchos siglos atrás, simplemente pues ahora lo mejoramos y pues nos gusta realmente, ¿no? Las piñatas. Y las chuapitas, nuestras chuapas, no puede permanecer impávida ante estas cosas, ¿no? Y desde pequeños, como tú dijiste acertadamente, pues también hemos participado de esas celebraciones que cada fin de año, pues siendo niños, siendo adolescentes, hemos esperado siempre con mucho gusto y mucha alegría por precisamente esas festividades que siendo pequeños, pues simplemente nos atraían tanto, alejados de los problemas que realmente ofrece la vida y el mundo, ¿no? Qué bueno, doctor.
Es muy interesante, la verdad. Muchos desconocemos la historia, ¿no? De dónde viene toda esta celebración y sobre todo actualmente piensa uno que romper una piñata es solo como algo de diversión, ¿no? Cómprate una piñata porque vamos a romper para entretenernos. Sin embargo, pues como ya comentó y explicó, tiene un significado más íntimo entre lo que son las creencias, ¿no? y las personas, y la verdad que pues es muy bueno conocer y saber todos esos temas. Y bueno, hablando un poco de las chuapas, doctor, a ver ahora, yo creo que todos estamos interesados, ¿no? En saber cómo ha evolucionado lo que son las celebraciones. Cuéntenos antes cómo es que se celebraba, cómo se llevaban a cabo estas celebraciones, ¿no? decembrinas. Claro que sí. Fíjate, pues yo a mis 70 años recuerdo muy bien aún esas fechas tan maravillosas que viví de niño, ¿no? Pues todo era un festejo, una fiesta desde que empezaban las posadas a partir del día 16 de diciembre, ¿no? Y la gente, pues en esos tiempos, que fueron los tiempos de bonanza petrolera, de bonanza económica también, pues los trabajos eran muy rudos, muy pesados, pero en esos años muy bien pagados también hacia quienes trabajaban en la industria petrolera. Y por ende había una derrama económica muy importante también en el resto de la población, los comerciantes y todo el mundo que tenía que ver con los servicios que se prestan en los pueblos, en las ciudades, ¿no? Entonces, pues empezaba la posada, como normalmente vamos a decirlo, se efectúa a través de la liturgia, ¿no? que se hace la visita a la iglesia, y poco a poco, conforme pasaron los años después de la conquista, fueron pasando a ser en las casas, ¿no? En las casas, y se congrega un grupo de personas del mismo barrio, de la misma calle, de la misma colonia, y se organizan de tal forma que pues cada quien tiene que hacer una cierta tarea para poder hacer que la posada sea completa, sea un éxito muy importante, ¿no? Va dirigida especialmente a los niños, y bueno, pues en las chuapas lo que ocurría era que esa alegría se desbordaba y en todas las casas se ponía empezando el arbolito de Navidad, que ya hablaremos también después de él, y todas las cosas, toda la parafernalia que se usa para estas fechas. Mucha alegría, repito, y se juntaban algunas personas, las personas que pedían la posada en un lugar de cierta casa, y de ahí salía una procesión que no era muy larga, ¿no? 4 o 5 casas antes de la casa designada para recibir la posada. Y entonces ahí venían por la calle cantando los villancicos, cantando himnos y con sus velitas encendidas también. Los niños, sus madres, sus padres también que querían participar. Y entonces llegaban a la casa y desde luego desde la puerta del hogar que recibía la posada entonaban las famosas estrofas, ¿no? Pidiendo la posada. Era muy bonito, muy hermoso. Adentro de la casa pues había otro número importante de vecinos que contestaban los versos que entonaban las personas de afuera. Y entonces era un cántico muy hermoso, repito, que nos encantaba a todos los niños, ¿no? Nos gustaba muchísimo escucharlo. Y finalmente pues, se abrían las puertas de la posada, entre santos peregrinos, y todo era mucha alegría, mucha algarabía, mucho gusto de participar en ello, ¿no? A los niños pues, nos daban el famoso ponche no curado, como actualmente se da, frutas de la temporada, y frutas como el chabacano, la ciruela, las cañas, las manzanas, el durazno, ¿no? Y otro grupo de frutas más, y el ponche, ¿no? Ponches que tomaban calientes o tomaban a la temperatura habitual. Finalmente se cantaban algunos y se hacía inclusive hasta un rezo para dar la bienvenida al niño Jesús, y a las 12 de la noche se levantaba, algo así, y todo era felicidad, ¿no? Pero todo eso se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo a lo largo de los años. Sí, por desgracia, ¿no? Por desgracia. Fíjate que aparte de eso se rompía la piñata precisamente, ¿no? Antes de que se repartieran los dulces, pues se rompía la piñata, los niños participaban, era también un jolgorio muy grande. En la misma calle se hacía
el evento, y entonces pues los chiquitines íbamos y agarrábamos los dulces, ¿no? Y ese era terminaba ahí en la ceremonia religiosa y pagana al mismo tiempo, ¿no? Y como tú dices, con el paso de los años se han ido perdiendo. Desafortunadamente hemos sido invadidos por otras corrientes provenientes casi siempre del país del norte, y que no tienen que ver para nada con nuestra idiosincrasia, ¿no? Y que realmente no la sentimos. Pero siendo niños, pues nos contagiamos también. Siendo niños nos contagiamos de la alegría, de que hay un disfraz y que se ponen máscaras y van de casa en casa pidiendo dulces, ¿no? Esa es ahora sí que dirían los comerciantes, un buen gancho para que el cliente diga, sí, me gusta. Y pues siendo pequeños, pues repito, pues que todo el mundo le encanta participar en esos eventos. Pero fíjate que a través del tiempo, efectivamente, fueron perdiendo cierta fuerza aquí en la ciudad. Sin embargo, en los últimos años he visto que ha renacido el gusto. Te platico que hubo algunos años en que definitivamente no vi ni una sola casita que anduviera en la calle también cantando las letanías y las peregrinaciones. Y pasaron, no sé, 5, 6, 7 años quizá, en que no existía esto, ¿no? Como que se perdió esa tradición que era muy bonita también para los niños, ¿no? Pero desde el año pasado, antepasado, también he vuelto a recibir en tu casa, ahí, a los chicos que van cantando, ¿no? Por la calle. Y con gusto les abrimos la puerta y les damos dulces y sus monedas, ¿no? Su aguinaldo, como dicen ellos. Y eso me da la idea de que no es en balde que los mayores como nosotros podamos inculcar en nuestros hijos, en nuestros nietos, en toda la niñez, que esas tradiciones no deben de perderse. Vaya, eso es una tradición tan hermosa que aún, aunque tengas ciertos motivos en tu corazón, en tu mente, para no estar a gusto con ciertas cosas de la vida, pues simplemente en esos días te llega una paz interior muy bonita. Te llega una paz interior que debe de uno analizar y darse cuenta que efectivamente los valores y el perdón, el perdonar los agravios que nos pueden hacer, el perdonar los errores que nosotros mismos podamos cometer, y pedirle perdón a otras personas por esas equivocaciones, son justos, y en estas fechas creo que sí, el espíritu que se inculca por el ambiente que surge, es muy fácil hacerlo si uno tiene la voluntad de poderlo hacer, ¿no? Claro que sí, doctor. Cuéntenos, ya hablamos de lo que es la casita, ¿no? Esta casita que a muchos nos tocó salir todavía a las calles con los primos, los vecinos, a pedir dinero, sí, dulces, lo que fuera, ¿no? Son para celebrar, que finalmente terminaba repartido con los que íbamos y nos divertíamos, ¿no? Sí. ¿Había alguna celebración, doctor, antes aquí pública? No sé, la gente se reunía en el centro, en el parque, ¿celebraban estas actividades? Pues fíjate que sí, en aquellos tiempos yo recuerdo pues mi niñez, te digo, hace 70 años prácticamente, sí lo había. El gremio petrolero, el gremio de comerciantes, los demás servidores que vivían pues sí, en entonces pueblo, le decíamos, ¿no? Sí eran gente muy entusiasta para estas fechas, y sí se celebraban fiestas, había bailes inclusive, y se hacían las posadas grandes, ¿sí? Me acuerdo del club, en la Cámara Junior, por ejemplo, se organizaban sus componentes, organizaban la Fraternidad Tabasqueña y otros círculos más que había en esos tiempos que organizaban todos estos festejos, ¿no? Y volviendo a lo de la casita que mencionamos, pues la casita ya ves que es una representación del establo, de la peregrinación en realidad. Los niños salen de su casa a peregrinar por las calles y van de casa en casa pidiendo, cantando también los versos, y van pidiendo sus aguinaldos, ¿no? Pero dentro de la casita pues está el establo, está José, María, el niño Jesús y algunos animalitos que ponen ahí en representación del nacimiento de Jesús, alguna velita ahí para
para que alumbre, ¿no? Incluso le ponen, creo que hasta los tres Reyes Magos, ¿no? Se los ponen a un lado. Por supuesto, sí, los rayos, eso no pueden faltar. Sí. y entonces es algo muy bonito porque todo el mundo quiere cargar la casita y todo el mundo canta. Y más cuando ya terminan de cantar y ven que hacen cuentas, pues les da mucho gusto, ¿no? Que una moneda sirva para seguir comprando dulces, ¿no? Entonces, pues también es algo muy simbólico y es algo que desde todo el estado de Veracruz, que nos llegó este tipo de tradiciones, pues también se sigue efectuando, ¿no? Participan niñas, niños, y ahí vamos atrás los padres y los abuelos cuidándolos, ¿no? Para que no ocurra nada, todo esté bajo control. Y ellos con esto es parte muy importante para que se les quede grabado y que en el futuro que sean ciudadanos también recuerden y también promuevan estas tradiciones, ¿no? Que los hicieron felices y que también ellos, pues obviamente como familiares que aman a sus nietos y a sus hijos, pues también deben de impulsar hacia ellos, ¿no? Bueno, fíjese que precisamente en el periódico Presencia Sureste, hace unos días hicieron los compañeros notas relacionadas a Navidad, ¿no? Y bueno, es muy lamentable cómo la situación económica también ha influido mucho en la cuestión de estas celebraciones, porque platicábamos con amas de casas que nos decían, hace años yo comía con 500 pesos lo que es la cena de Navidad, que era un pollo, un pavo, incluso un pavo, ¿no? Pero dicen, ahora actualmente es el doble, son 1,000 pesos. Entonces, lamentablemente muchas familias optan por ni siquiera hacer nada, ¿no? Porque como sabemos en las Chuapas hay más de 50,000 personas con cuestión de pobreza, ¿no? Que tienen carencias en sus viviendas. Y otra parte hablaba de la cuestión de reciclar. Ellos decían, yo voy a adornar mi casa, pero ya no voy a comprar series nuevas porque las series están arriba de 250 pesos, 230. Entonces, es un gasto que hacen que solamente lo pueden hacer las personas que económicamente están bien, ¿no? Pero ellos hablaban, bueno, yo no voy a comprar cosas nuevas, pero voy a usar algo reciclado, no sé, una serie que me sobró del año pasado la voy a reutilizar, que finalmente si sirve, pues tiene el mismo propósito, ¿no? Adornar y dar felicidad a las casas. La verdad que la situación actual yo creo que ha influido mucho en esas celebraciones. Sin embargo, hay otras familias humildes que dicen, bueno, no tengo dinero, pero voy a hacer una cena modesta, una cena donde lo importante es estar con la familia, ¿no? Sobre todo estas fechas donde es tiempo de reflexionar todo lo que hicimos en el año, todo lo que no pudimos hacer, que incluso a través de las redes sociales que sabemos lo que están al día, hemos visto muchos memes, ¿no? Donde hablan de la Navidad, ¿no? De que para el otro año sí voy a bajar de peso y cuestiones así, ¿no? Sí. La verdad que las redes sociales en la actualidad nos está llenando de muchas cosas buenas y malas, pero hay otras que también nos divierten, ¿no? Pero sí, la verdad es que hemos notado eso, ¿no? Actualmente la situación económica, la crisis en la que se encuentran las familias, de que no hay empleo, no hay dinero, sí se ha notado mucho. Pero Doc, ¿qué es lo más importante ahorita en esta Navidad? Digo, lo material sabemos que pues es material, pero en familia, ¿qué es lo más importante? Sí, bueno, sí, tú tienes muchísima razón con lo que nos comentas y así ha sido, ¿verdad? En los últimos años para acá, y no en los últimos años, ya tiene su buen tiempo en que nuestra crisis económica no puede estabilizarse y no podemos acceder a mejores condiciones de vida. Es una tristeza. Pero efectivamente estos son tiempos más que nada de estar con la familia, de recapacitar y de elaborar los buenos propósitos, pero llevarlos a cabo el siguiente año. Y ahí es donde fallamos la mayoría, ¿no? Y seguimos gorditos, y seguimos comiendo, y seguimos bebiendo, y seguimos portándonos mal, digamos, ¿no? Pero bueno, eso ya depende de cada quien, pues, de que uno debe de decidir. Y hay que portarnos serios y cumplir nuestras promesas, ¿no? Sin embargo, pues todos sabemos, ¿no? Esto es algo tan íntimo, tan necesario para nuestro espíritu, el hecho de decir, no, tenemos que cambiar y tengo que portarme mejor, y esos valores que se han perdido, Armando, que ahorita todos los extrañamos y decimos que regresen, y que cada vez que tenemos la oportunidad de hablar de esto, de platicar acerca de ello, y pues comentamos que el mundo está así como está, porque no solo es algo que sea privativo de nuestro país, sino en muchas partes del mundo existen estos problemas.
Basta leer las noticias diariamente y te das cuenta que en todas partes hay dificultades muy graves, ¿no? Países que sus ciudadanos se están yendo del país por las graves dificultades también que enfrentan, ¿no? Económicas, políticas, de toda índole. Entonces, lo importante es eso, reforzar los lazos familiares. Esto yo lo veo como una cadena de unión en la cual cada eslabón es un familiar, y esos eslabones, como toda cadena, deben ser fuertes, deben estar unidos y aguantar los tirones que nos da la vida, aguantar los problemas que nos vienen encima y ser solidarios, como son los eslabones con la cadena. No se rompen, están fuertes, conservando la unidad, ¿sí? Y cuando existe un problema familiar, pues yo sé que todas las familias acuden en ayuda, sea razonable o no, la situación que haya creado este problema, sea ya que a ellos les tocará decidir. Hizo mal el miembro familiar en actuar de esa manera, pero tenemos que ayudarlo para que salga adelante con esto, y después de eso darle una lección de cómo debe ser su comportamiento, ¿no? Porque finalmente se trata de eso. Todos los seres humanos dicen que es más fácil portarse mal que portarse bien. Entonces, pues yo pienso que sí tienen razón los que comentan esta máxima, ¿no? Sin embargo, debe existir siempre dentro del seno familiar quien razone, quien llame a reflexionar a las personas que no están portándose adecuadamente, ¿no? Y esos normalmente son los adolescentes, los jóvenes, que necesitan, no porque sean malos, ¿no? Sino simplemente orientación, simplemente que uno les diga, mira, el camino es así y debes de guiarlo porque mi experiencia me ha dictado que es así son las cosas. Claro que cuando uno es joven te pueden contar 100 experiencias, 100 personas diferentes, pero uno no obedece esas experiencias, simplemente uno vuelve a hacer lo que uno cree que es lo correcto, ¿no? Y lo primero que dice, no, pues él ya está viejo, pues ya vivió, le gustó y ahora yo quiero vivir mi propia vida, ¿no? Y así es el ser humano, ¿no? Tropieza y a veces se cae y pues el que tiene fuerza se levanta y el que no sigue ahí caído, ¿no? Y eso es lo que debemos de evitar en nuestra familia, ¿no? Que siempre esa unidad persista. Los nietos, los hijos, los abuelos, los padres y el resto de familiares que vengan. Las familias tienen que renovarse, como ocurre con nosotros, ¿no? Pues en lo particular mi familia, yo perdí a mis 3 hermanas con las que compartí todas estas emociones. Y bueno, ahora tengo mis hijos y mis nietos y veo que con gusto algunos de mis sobrinos ya también crecieron, formaron su familia y tienen sus hijos y se acercan los bebés, los niños pequeñitos con nosotros y estamos formando nuevamente esos eslabones, los estamos uniendo poco a poco. ¿Y cómo se incorpora a los niños? Pues precisamente con este tipo de situaciones, ¿no? Inculcándolos, llevándolos, sentándolos, haciéndole su casita, haciéndole su árbol de Navidad, explicándoles lo que es la Navidad, qué significado tiene, sentándonos a la mesa, que compartan con nosotros la cena de Navidad o la comida, lo que sea, ¿no? Que ellos poco a poco en su cerebro vayan captando la idea de lo que es la Navidad, que finalmente es pues darle la bienvenida al Redentor del mundo y pues también acompañado de esos valores que tanto estamos extrañando en esos aciagos tiempos que vive la humanidad, ¿verdad? Sí, Doc, bueno, es muy interesante, la verdad, conocer la historia de las Chuapas y sobre todo estas festividades, ¿no? Que siempre traen ciertos sentimientos por recordando todo lo malo y lo bueno que viviste durante el año, ¿no? Sí. Estamos en el programa número 19 ya de Las Chuapas, Nuestra Historia, este programa creado con la finalidad de hablar de la historia de las Chuapas, ¿no? Que la gente sepa cómo hemos desarrollado nosotros, todos a lo largo de la historia, ¿no? Cómo hemos ido transformando esta ciudad. Doctor, ¿tiene algo más que contarnos? Bueno, sí, quisiera comentarte brevemente acerca de la cena de Navidad, ¿no? En la cena, pues ya sabemos que habitualmente es entre 11 y 12 de la noche, ya una hora impropia para los niños, ¿no? Sí. Los cuales pues normalmente comen a horas tempranas de la noche. Y es también simbólica como todas las cosas, ¿no? Como todas las ceremonias de esta festividad. Simplemente es el hecho de reforzar nuevamente esa unidad de la que tanto hablamos, compartir nuestros alimentos y desearnos los mejores deseos que podamos tener, desearnos el bien y que
que siempre estemos a la altura de las circunstancias cuando tengamos los problemas enfrente de nosotros, enfrentarlos y resolverlos de la mejor manera posible, ¿no? Y la cena puede ser de cualquier cosa. No necesariamente tenemos que comprar un pavo que está por las nubes y cada año que sucede, que ocurre una Navidad, pues se eleva aún más, ¿no? Sí. Y pues ya ves, hay personas que todo el año los tienen ahí, en estas fechas se los roban. Y pues realmente fue un dinero que tiraron al agua porque, pues para engordarlos, como ellos quieren y venderlos, costoso, ¿no? Sí, les cuesta mucho. Entonces, no hace falta. Yo siento, y la gente pues me lo comenta y lo sabemos, ¿no? Un pollito, y si no alcanza para un pollo, pues puede ser lo que sea, puede ser lo que sea. Lo importante es estar sentados en una mesa, reunidos ahí, celebrando esta fecha tan importantísima para la humanidad y confraternizar entre todos, ¿no? Desearnos, le digo, lo mejor para cada uno, y sobre todo, antes que nada, la salud. Eso es muy importante, la salud. Puede ser uno pobre, porque yo creo que a estas alturas nosotros, el pueblo, somos pobres, ¿no? En nuestro país no alcanza para tener la riqueza que tienen otros compatriotas, bien habida o mal habida, como sea, pero tienen la mejor manera de irse a dar la vuelta al mundo en estas fechas, ¿no? Y nosotros aquí. Pero yo creo que, entre otras cosas, entre otros valores, la humildad también debe de caber entre nosotros, ¿no? Y decir, pues no deseo el mal para aquella persona que tiene mucho dinero, que lo disfrute, que lo goce. Si es feliz así, pues que lo sea, ¿no? Hay muchas formas de felicidad y entonces uno se conforma con esto, porque estás rodeado del cariño, del amor de la familia, estás con los seres que amas y estás celebrando una fecha que pues es única, ¿no? Es única, claro. Una vez al año, ¿no? Y entonces esa cena puede ser lo que sea, ¿no? Tradicionalmente, pues en México, pues ya sabes, el pavo, el bacalao, el famoso ponche también para beber, de comidas, ¿qué otra cosa puede ser? Pues de la región. Ajá. Hay gente que acostumbra a hacer hasta tamales, ¿no? Luego, sí. Bueno, como dice usted, la intención es lo que cuenta, ¿no? Si no puedes hacer algo caro, pues algo económico, barato, pero la intención es lo que cuenta, ¿no? Claro, doctor, para que la gente sepa y lo siga a través de las redes sociales, cuéntenos cómo lo pueden encontrar usted en Facebook. En Facebook. Mi clave es cronista de las Chuapas, Cronista de las Chuapas. Cronista de las Chuapas, guión bajo, sí. Muy bien. ¿Y correo electrónico? Correo. Ese es cronista de las Chuapas, ajá, @hotmail.com. Cronista de las Chuapas @hotmail.com. Sí. Facebook, Cronista de las Chuapas. Así puede encontrar usted al doctor, lo puede contactar, porque claro que este programa es de usted y puede seguirnos, puede hacernos sugerencias. Si le interesa algún tema en especial que realmente para usted signifique mucho y que quisiera saber de la historia de las Chuapas, por supuesto que le puede escribir y con gusto él contestará todas sus dudas, sus preguntas y todo aquello relacionado con lo que es el tema de, no solo del programa, sino recordemos que también él es el cronista de la ciudad, la persona encargada de contar y de relatar y de llevar un registro de todo lo importante que vaya ocurriendo en las Chuapas. Claro que ahí lo puede encontrar usted y a través de las redes sociales también puede ver todos los viernes a las 7 de la noche lo que es el programa de Las Chuapas Nuestra Historia en Presencia Sureste y también puede verlo en presencia.mx. Estas dos redes sociales de Presencia, ahí puede seguirnos, vernos y por supuesto compartir para que más personas puedan enterarse, ¿no?, de toda esta historia tan hermosa del municipio de Las Chuapas. Doctor, yo quiero agradecerle por estar esta noche con nosotros. Le recuerdo, mi nombre es Armando Serrano y lo invito a que esté puntual en el próximo programa, que también seguiremos hablando, por supuesto, de cosas ya de fin de año, ¿no, doctor? Así es. Sí, pues muchísimas gracias por tu atención, por tu ayuda y sobre todo pues a nuestros amigos de la audiencia, desearles feliz Navidad y que la salud, sobre todo, vuelvo a repetir esto porque es muy importante, predomine en cada una de las familias de las Chuapas y de nuestro querido México. Claro que sí, es tiempo del perdón y del olvido, porque solamente así uno puede estar tranquilo. Le agradezco mucho y nos vemos hasta la próxima.